Pues buen día amigos, aquí estamos una vez más. Hoy nos toca leer el capítulo 13 de San Marcos. Les recuerdo que traigan su Biblia, síganos, ustedes no importa, yo estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy, pero no importa la que tú tengas a la mano, vamos a leerlo. Dios permita que te vayas familiarizando con tu Biblia y tráete un marcadorcito ahí, vamos seleccionando las cosas que nos llaman la atención, ¿verdad? Un cuaderno a un lado para hacer nuestras anotaciones y vamos a disfrutar platicando, decía yo un amigo, cafeteando el Evangelio. La intención aquí es leer todo un libro y en este caso leer todo San Marcos de principio a fin, cada palabra que no quede sin ser pronunciada y así ir aprendiendo, ¿verdad? Que nos lleve a ir conociendo qué es lo hermoso de todo esto, hacernos asiduos a la lectura, a la palabra del Señor. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 13, donde este capítulo es, ahora sí, profético, o sea, habla de lo que va a suceder en el futuro. Y está algo interesante, van a ver ustedes cómo el Señor nos dice qué esperar y cómo debemos nosotros mantenernos firmes hasta el final. Y dice así: Jesús anuncia el templo será destruido. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos les dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Y es interesante porque terminamos el capítulo 12 con la ofrenda de la viuda pobre. Se acuerda que solo dio 2 monedas de cobre, pero sin embargo el Señor dijo, ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y es el desprendimiento, hermanos. Y aquí una vez más empieza el capítulo 13. No te admires de lo que tengas, no te admires de las grandes cosas que hay, porque Dios es más grande, es más eterno que cualquier de las cosas. Todas las cosas serán destruidas, pueden ser destruidas, pero Dios no. Hay que tener cuidado con el apego a las cosas que tenemos. Regañamos a los niños por nuestro carro que lo ensució, regañamos por nuestra casa y a veces olvidamos que es más importante mi hijo, que realmente Dios nos va a pedir cuentas del niño más que de la casa. Y muchos ejemplos más, ¿verdad? Continuamos. Señales antes del fin. Versículo 3. Luego se fueron al monte de los olivos que está frente al templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿cuándo iba a ocurrir esto? ¿Y cuál sería la señal de que todo esto estaría por llegar a su término? Jesús le contestó, tengan cuidado de que nadie nos engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Esto apenas será el comienzo de los dolores. Cuídense ustedes mismos, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los harán compadecer ante gobernadores y reyes por causa mía. Fíjense, estaba pensando mientras leía que nos cuidemos, ¿verdad? Porque va a haber mucha gente. Tengan cuidado que nadie los engañe porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Yo creo que el gran mentiroso ahorita, hermanos, es Internet. ¿Verdad? Es digamos, el profeta moderno, podríamos decirlo, si lo queremos ver de una forma así. El que anuncia muchas cosas que va a suceder y la gente lo cree y lo
y lo pasa sin darse cuenta que eso es una equivocación, que eso es una mentira que alguien formuló. Y hay gente que está siendo experta a hacer mentiras y juega con la credibilidad de la gente y a veces, ¿por qué no? Con el miedo de la gente, con la esperanza de la gente. Y los maneja como títeres. En este momento que estamos pasando lo hemos visto una y otra vez, que hay esta cura, que estos los que toman esto no se están enfermando y la gente lo hace en su desesperación y es una mentira que nos van siendo. Hemos tomado muchos como broma, decimos, pues le pregunto a San Google porque él lo sabe todo y lo tomamos así. Entonces, y aquí nos dice, serán muchas mentiras. Dicen que hay guerras y no hay, dicen que dijo esto y no hay. A los artistas los manipulan las palabras y luego sacan de contexto. A la iglesia misma la han sacado de contexto. Y aquí el antito dice que seremos perseguidos y nos llevarán a los gobernadores y hay páginas de gente con buenas intenciones, católicas, no católicas, pero religiosos, que quitan de la red acusándolos de que no es propio eso. Y somos atacados. Dice aquí en el versículo 9, cuídense ustedes mismos porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los harán compadecer entre gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonios de mí delante de ellos. Nos van a llevar a las autoridades, pero nosotros debemos atestiguar que nosotros creemos en Cristo y nuestra fe se va a hacer consciente porque hasta el final, no importa lo que nos haga conseguir, nuestra fe la vamos a confesar. Pues antes del fin el Evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones y no se preocupen ustedes por lo que haya de decir cuando los entreguen a las autoridades. Qué hermoso esto. No se preocupen ustedes en el versículo 11. Y no se preocupen ustedes porque hayan de decir cuando los entregan a las autoridades. En ese momento digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto sí es para subrayar, hermanos. El versículo 11 del capítulo 3. Déjenme repetírselos. Dice, y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a autoridades. En esos momentos, digan lo que Dios les da a decir, aunque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y las autoridades pueden poner a cualquier cosa, no te preocupes cuando la autoridad, que en eso podemos poner, cuando tu esposo te pregunte por qué crees, ¿sí? Confiesa tu fe, sigue firme, con las palabras que Dios, no peleando, no dando bibliazos tampoco, nos decían a nosotros, sino con las palabras que Dios y el Espíritu de Dios va a poner en tu corazón. Cuando tu hijo te cuestione tu fe, porque ellos dicen, ya modernízate, eso es algo viejo, no existe, no te preocupes, Dios verá tu esfuerzo por conocer más de Él y te va a dar palabra, una palabra con esa sabiduría donde Dios contestó a todas las trampas y salió adelante. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, no te preocupes, Él está contigo y te dará palabras en el momento que lo necesites, palabras de consuelo, palabras que llenan de esperanza, palabras que iluminan el camino de alguien, palabras de Dios. Continuamos versículo 2. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a los hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Tanta pleito entre familia, pareciera que esto ya está llevando a cabo. Los esposos contra los esposos, los hijos desprecian la autoridad de los padres, los hijos se olvidan de los padres, los abandonan, o los padres abandonan a los hijos, los hermanos han dejado de hablarse. Por muchos años la familia en este momento ha estado siendo muy atacada por la sociedad misma.
Dice, todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Hay esperanza. Y la esperanza es seguir firme en las enseñanzas de Dios, seguir siempre en comunión con Dios, en nuestra oración diaria, en nuestra lectura de su palabra diaria para estarnos llenando de las cosas de Dios y alejándonos del internet, alejándonos de las cosas del mundo y poniendo atención primero, al menos primero, en las cosas de Dios. Me acuerdo en las pláticas del diaconado donde mencionaron que había unos libros apócrifos no quiere decir libros malos, sino libros que hablan de religión, de lo que pasó, pero que no llegaron a ser parte de la Biblia. Tal vez porque llegaron tarde, tal vez porque había algo que no concordaba con todo lo demás, no importa, pero estos libros apócrifos, hay muchas cosas que también se revela de, de, de lo que pasó en ese tiempo y que da. Y muy sabiamente un sacerdote me dijo, Julio, ¿para qué hay que leer los que no están en la Biblia? Mira, primero léete la Biblia y después vamos a los demás. Y así les digo yo, hermanos, antes de ir a buscar internet y pasar horas en internet, en Facebook, Instagram y los demás, léete la Biblia, media hora como lo estamos haciendo, con esto nos va fortaleciendo nuestra relación directa con Dios, nuestra conexión con Dios. Amén. Sigue firme hasta el fin y te salvarás. Versículo 14 del capítulo 3. Cuando ustedes vean el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar, el que lee lo entiende, dice, cuando ustedes vean el horrible sacrilegio, ¿como cuál? Como han destruido plazas, como ahora nos están destruyendo los templos que los rayan, cuando hacen sus necesidades fuera de los templos de la iglesia. Eso es un sacrilegio grande cuando ustedes vean, y ustedes deben de entender lo que están diciendo. Dice, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, y los que estén en la azotea de su casa que no baje, ni entre a sacar nada. Y el que esté en el campo que no regrese ni aún a recoger su capa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que esto no suceda en invierno, porque serán días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora, ni lo habrá después. Y si el Señor no acorta ese tiempo, no se salvará nadie, pero lo ha acordado por amor a los suyos y los que Él ha escogido. Si el Señor no acorta ese tiempo, y lo te das tu esperanza, pero el Señor acortará ese tiempo para que nosotros seamos salvos, los que somos escogidos, los que sigamos firmes en el Señor. Si entonces alguien les dice a ustedes, miren aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean, pues vendrán falsos Mesías y falsos profetas, y harán señales y milagros para enseñarle, engañar, de ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado, todo esto ya se los he advertido a ustedes de antemano. ¡Wow! Falsos profetas, y sí, me doy cuenta la sagacidad que hay en internet, que nos engañan y nos hacen creer tanto. Nos manejan como títeres, nos hacen creer esto en las mismas películas, nos hacen creer que así fue, que fue realidad, cuando realmente es una novela y la gente se cree de todo eso y se crean inclusive religiones nuevas a través de estos profetas viejos. Muchos en nuestra ignorancia llamamos San Google, porque todo lo que le preguntes te va a contestar y ahí está. Y lo peor, lo creemos. Y creemos en la Biblia. Tengan cuidado. Todo esto ya se los he advertido a ustedes de antemano. En el versículo 24 del capítulo 13 dice, el regreso del Hijo del Hombre. Hay una esperanza.
Dios va a volver a estar con nosotros y va a volver por cada uno de nosotros. Pero en aquellos días, pasando el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Versículo 32. Pero en cuanto al día y la noche, el día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Entonces cuando te digan, ya están las señales, nadie lo sabe. Ya está cerca, nadie lo sabe. Solo lo sabe el Padre. Por lo tanto, mantengan ustedes despiertos y vigilantes. Subrayen el versículo 33. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Mantenernos firmes, manteniéndonos en oración, manteniéndonos en gracia siempre, alejándonos del pecado, haciéndonos gratos a Dios en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos. Debe hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor en la casa. Déjame repetir el versículo 35. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, el canto del gallo o en la mañana, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: manténganse despiertos. Amén, qué hermoso mensaje nos da Dios. Van a suceder muchas cosas, pero más de preocuparte por lo que va a suceder y que ya me se acerca, preocúpate por tú estar listo, siendo fiel a la palabra hasta el final. Me recuerda en este momento a una santa que leí por ahí. Me decía que estaba la santa ya en el lecho de muerte, ya acostadita, respirando ya con dificultad, ya en sus últimos momentos. Y que se acerca el maligno, Satanás, y le dice: me ganaste toda mi vida, toda tu vida, fuiste fiel al Señor, nunca te pude hacer caer, me ganaste, me has vencido. Y eso ya eran los últimos segundos, los últimos minutos de vida de esta gran santa. Y la monjita levanta con el dedo y le dice: no, yo no, el Señor. En el último instante, el maligno quería que se llenara de vanidad, de soberbia. Yo pude. Y ella se mantuvo fiel hasta el final. Dice: si yo no soy nada, es el Señor el de la gracia. Amén. Esa es la actitud que debemos de tener todos. Señor, si no somos nada, tú eres el de la gracia. Gloria a Dios, hermanos. Pues terminamos nuestro versículo. Fue un versículo corto, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por todo lo que nos enseña. Y le pedimos que nos ayude a mantenernos firmes, ¿verdad? Hasta el final. Y
y en gracia con Él. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos y digamos sea a través de su Espíritu, ¿verdad? Que sea congruente con nuestra fe. Que cuando vayamos caminando por ahí digan, mira, ese es un buen cristiano. Que cuando nos vean comiendo y saludando a los demás y consolando a los demás, mira, es un buen cristiano. Vamos a confiar en las palabras que el Señor nos dice, que dice que Él nos va a dar palabras cuando las necesitemos, que no tengamos miedo. Y que su camino no es un camino de puras flores, ¿verdad? Que vamos a ser perseguidos a veces por nuestra propia familia. Mira, ya llegó el santo de la iglesia. Ay, ya venió el que va a componer la familia. Uf, cuántas veces no lo ha ido, hermanos. Y sin embargo son los primeros que nos salen y dicen, ora por mí porque necesito pasar un examen, ora por mí por esto. Así es, así es. Pero nosotros debemos mantenernos firmes y callados y no caer en el dime y direte y pelearnos unos con otros, porque el Señor quiere que nos amemos unos a otros. Gracias, gracias por continuar. Y viene el capítulo 14, que es más largo, pero ha estado hermoso estos capítulos. Ya son los últimos capítulos, les recuerdo que ya nomás nos faltan, pues ahora sí, el 14, el 15 y el 16, los 3 últimos capítulos, y realmente los últimos 2, ¿sí? El 14 y 15 ya habla de la pasión de Cristo, y el último, 16, de su resurrección. Así que viene la parte de la pasión de Cristo, que es exactamente los momentos que ahorita estamos pasando, ¿verdad? En la liturgia de la iglesia. Me despido de ustedes recordándoles que Dios los ama mucho, el nombre, los ama demasiado. El nombre tuyo lo tiene grabado en la palma de su mano, dice su palabra, porque tú eres su niño amado, su niña amada, y siempre estará con cada uno de ustedes. Dios los ama, yo también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos. Bien.